Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galacio tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 17 de febrero del 2025, posible, como lo digo siempre, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dariana Álvarez y a la operación, y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a César Tiempo, poeta, ensayista, dramaturgo, nombrado por Julián Centella cuando dice que le había regalado versos de una, aquel libro, aquella novela que escribiera César Tiempo con el seudónimo de Clara Bester. El verdadero nombre de César Tiempo en realidad era Israel Seitlin, en base al cual adoptó su seudónimo, dado que Seit es tiempo en yiddish y en alemán. Antes de cumplir un año ya vivía en la Argentina con sus padres, que habían huido de los pogroms y del antisemitismo existente en la Rusia zarista. De su padre recibió una educación pluralista que buscaba conciliar un apego a la tradición judía con el deseo de integrarse a la nueva ciudad y a la nueva sociedad en general que lo recibía y lo acogía. Desde los 18 años, César Tiempo frecuentó reuniones literarias y escribió sus primeros poemas. 2 años después, empezó a publicar sobre cuestiones judías en el diario La Nación. Al igual que Alberto Gerchunov, el hecho de ser judío no le impidió recibir o tener cabida en un órgano consagrado de la prensa porteña. De la inmensidad de sus escritos y labor creativa dijo Eliyahu Toker: centenares de poemas, 6, 7 volúmenes de reportajes reales o imaginarios, una decena de obras teatrales, medio centenar de guiones cinematográficos, 1 millar de notas dispersas como un medio más para la integración y de esta manera hacer posible de la Argentina una sociedad de tono pluralista. Desde un principio, César Tiempo colaboró tanto con los escritores de Boedo como con los de Florida, manifestando una clara preferencia por los boedenses. Este grupo, como es sabido, manifestaba claramente una sensibilidad mayor hacia los sufrimientos de las clases populares. El compromiso social de Tiempo lo fue acercando cada vez más a los de abajo, un acercamiento que años después lo conduciría a colaborar con el peronismo. En este contexto, resulta menos sorprendente el hecho de que el primer libro de poemas de Tiempo, Versos de una, publicado en 1926 bajo el seudónimo femenino de Clara Bester, fuese el supuesto diario poético de una prostituta judía con inquietudes sociales. Cabe recordar que en los años 20 la prostitución todavía estaba legalizada en Buenos Aires y el número de prostitutas rusas y polacas, así se las denominaba, no era nada desdeñable. La identificación de Tiempo con este humilde personaje lo condujo a incluir un elemento de su propia historia familiar en el poema. Dije yo novela, pero en realidad la obra Versos de una es un poema. A los boedenses les encantaba este tipo de literatura social de una Clara, separada simultáneamente de su comunidad de origen, Ucrania, de la sociedad huésped argentina. En 1930, con Libro para la pausa del sábado, publicado por el editor judío Manuel Gleiser, que también publicara a otros importantes creadores, conquista el primer premio municipal.
lo siguen los siguientes títulos, con el sábado como metáfora del homenaje semanal de los judíos porteños a la Argentina, transformada en su verdadera tierra de promisión. Sabatión argentino, 1933, Sábado-Domingo, 1938, y Sábado Pleno, 1955. En sus libros, así como en las obras de teatro, César Tiempo intentaba entroncar a la inmigración judía con la vida nacional. Sábado-Domingo representaba, por lo tanto, la unión del descanso sabatino del judío y el descanso dominical de los argentinos. De hecho, todas sus obras exaltan la confluencia entre el componente identitario judío y el argentino. Las dos tenían la misma importancia para él y no estaba dispuesto a sacrificar ninguno en beneficio del otro. Arrepentido a buscar tu amor. Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, nos íbamos escuchando al artista elegido para tal fin, la orquesta del maestro Miguel Caló, en este caso interpretando Nada, un tango de Horacio Sanguinetti y José Dames, en la voz de Raúl Verón. La reivindicación del sábado como metáfora de su identidad judía es reveladora del talante tan porteño y tan judío a la vez de Tiempo, que le haría ser el símbolo literario de la inmigración urbana judía en Buenos Aires y representante de una generación de escritores judeo-argentinos. Los textos de Tiempo están dedicados también a reivindicar el pluralismo, poetizar lo cotidiano y delinear con ternura y comprensión a la gente sencilla. Muchas hojas
están salpicadas con voces tomadas del lunfardo o también del yiddish. Para mediados de los 30 ya no toleraba la afrenta antisemita de Hugo Wast. Hablamos de Gustavo, o seudónimo de Gustavo Martínez Zuviría, y sus correligionarios nacionalistas. En 1935 publicó La campaña antisemita y el director de la Biblioteca Nacional, donde denunciaba los libros Cajal y Oro, en los cuales Gustavo Martínez Zuviría, el referido Hugo Wast, novelaba la trama de los protocolos de los sabios de Sion, tan cacareada también en estos tiempos, en un contexto porteño. Esa misma denuncia contundente del racismo del ala más xenófoba del nacionalismo argentino le llevaría más adelante a acometer duras polémicas con agrupaciones como la Guardia Restauradora Nacionalista, que dirigiera Julio Menville, sacerdote de esta tendencia, y con escritores como Leopoldo Lugones, a quienes Tiempo identificara directamente con el fascismo. Para estos mismos años del auge del nacionalismo xenófobo, Tiempo dramatizó en 2 obras teatrales su visión de la integración de los judíos a la sociedad argentina. En El Teatro y Yo, 1931, y Pan Criollo, obra de 1937. Esta última, en la que consignó que sangre judía y corazón argentino harán dulce la tierra que nos da el pan y el amor más alto que las parvas. Fue galardonada con el Premio Nacional de Teatro concedido por la Comisión de Cultura, presidida nada menos que por el nacionalista católico y simpatizante fascista, el senador Matías Sánchez Orondo, ex ministro del Interior del gobierno del general José Félix Uriburu. Todos los públicos y los periódicos, incluyendo aquellos de los nacionalistas, aplaudieron este símbolo de la unión de 2 razas, la judía y la criolla. En ese sentido, Tiempo fue un acérrimo opositor a la idea del crisol de razas, en la cual veía no un intento de integración, sino una voluntad de hacer desaparecer la diferencia mediante su negación. César fue un gran crítico de un sector de la burguesía judía que en auge económico abrazaba la idea del crisol de razas con la esperanza de ser aceptada entre las élites del país, renunciando a su identidad judía. Su trabajo como editor de revistas también es digno de mención. A los 31 años empezó con la revista literaria Columna, que contó con grandes firmas nacionales y extranjeras. Uno de los lemas de la revista era dispuestos a todos los sacrificios, menos al sacrificio de la verdad. Dispuestos a todos los sacrificios, menos al sacrificio de la verdad, repito. Esta consigna reúne tanto la comprensión de Tiempo acerca de la tarea editorial como también su visión del intelectual comprometido. Es precisamente en este doble contexto en el que debe entenderse la decisión de este intelectual argentino judío de tomar las riendas del suplemento literario del diario La Prensa, el matutino conservador que el gobierno peronista había expropiado y había pasado de manos de la familia Gainza Paz al poder de la Confederación General del Trabajo.
caricia de su mano breve. La vi llegar, alondra que azotó la nieve. Tu amor, pude decirle, se funda en el misterio de un tango acariciante que gime por los dos. Y el bandoneón, rezongo amargo en el olvido, lloró su voz, que se quebró en la densa bruma, y en la desesperanza tan cruel como ninguna, la vi partir sin la palabra del adiós. Era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón, que aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome en la sombra del dolor. Hay un fantasma en la noche interminable, hay un fantasma que ronda en mi silencio. Es el recuerdo de su voz, latir de su canción, la noche de su olvido y su rencor. Y el bandoneón dice su nombre en su gemido, con esa voz que la llamó desde el olvido. Y en este desencanto brutal que me condena, la vi partir sin la palabra del adiós. Escuchábamos La vi llegar, un tango de Enrique Mario Franchini y de Julián Centella, en la interpretación de la orquesta de Miguel Caló, en la voz de Raúl Iriarte. La decisión de Tiempo de dirigir el suplemento cultural de la prensa suscitó mucha polémica. Él mismo no dejó testimonio sobre las circunstancias en las cuales fuera elegido a dirigir el suplemento. Según Leonardo Senkman, es probable que César Tiempo haya sido nombrado directamente por Juan María Castiñeira de Dios, el entonces director general de Cultura de la Nación y muy próximo a Eva Perón. Decisión que fue apoyada por el popular músico y autor Cátulo Castillo, que lo sucedió a Castiñeira en el cargo. Guillermo Korn, por su parte, sostiene que el peronismo necesitaba que el suplemento cultural fuese capaz de convocar a diversos colaboradores de distintas orientaciones y no sea meramente un órgano oficialista partidario. Por lo tanto, optaron por César Tiempo, que era respetado por nacionalistas e intelectuales izquierdistas por igual. Hay quienes sostienen, supuestamente para defender, entrecomillado, esto de defender a Tiempo, que su aceptación del cargo carecía de una dimensión ideológica y estaba motivada solamente por un interés personal, cuestiones de prestigio o de dinero. Sin embargo, la identificación de César Tiempo con el justicialismo no resulta nada sorprendente a la luz de su carrera intelectual antes y después de los años 50. Parecería que la sensibilidad social y la vocación popular que lo llevaron a alinearse con el Grupo Boedo en la década del 20, lo condujeron en las décadas del 50 y del 70 a manifestarse justamente a favor del peronismo. Ciertos rasgos del movimiento justicialista se adaptaban a esa mencionada sensibilidad social y a la concepción amplia de la noción de cultura que tenía César Tiempo,
que abarcaba no solamente la producción intelectual de unas élites cultas, sino que comprendía igualmente las manifestaciones del sentir del pueblo y la identificación con los más débiles de la sociedad y sus formas de expresión cultural. A pesar del rechazo que buena parte de la comunidad judía y de los escritores de la época mostraron hacia el peronismo, parece que César Tiempo vio en él una oportunidad para la inclusión de los grupos marginados en la ciudadanía. Además, el suplemento cultural de la prensa, aclaremos ya en manos de los trabajadores, expropiado a la familia Gainza Paz, le ofreció a Tiempo una posibilidad de abrir las puertas a nuevas voces o las que de algún modo estaban en los márgenes de la escena cultural porteña. César Tiempo manifestaba su determinación de perseguir una política editorial acorde con sus afinidades ideológicas frente a las presiones de uniformidad de tono partidista. La independencia de planteamiento llegó a crearle a Tiempo conflictos con ciertos grupos dentro del peronismo, como era previsible, ya que no se comportaba como lo que se consideraba un militante puro, y es que César Tiempo no lo era. No solo rechazó a los apologistas de Perón, sino que hizo un esfuerzo consciente de dar cabida a colaboradores tanto de extracción de izquierda como de distintos grupos étnicos, entre los cuales sobresalía una larga lista de escritores judíos. Trasnochando como todo calavera, que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va, rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos noche a noche derrochaba entre copa, baile y barra esta vida que se va. Trasnochando conocí el nombre que vos sabés, lo quisiera repetir, lo que anoche te conté, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí. Y que ya no quiero ver, vos que todo lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompés, para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue.
Acabamos de escuchar Trasnochando, de Armando Baliotti, de Santiago Adamini, interpretado por la orquesta de Miguel Caló, con la voz, en este caso, del gran Raúl Verón. César Tiempo publicó, entre otros, una larga lista de narradores, poetas, dramaturgos, filósofos, sociólogos, investigadores, filólogos, eruditos, exégetas, historiadores y críticos argentinos judíos. La Alianza Libertadora Nacionalista, antes del giro ideológico que le impusiera Guillermo Patricio Kelly bajo su conducción, se quejó en una carta al director del diario que Tiempo transformó al suplemento cultural de la prensa en un órgano judío. Como era de esperar, frente a esta acusación, César Tiempo contestó en un lenguaje fuerte, expresando que solo a un hijo de puta se le puede ocurrir plantear un cargo así en la Argentina y en momentos en que nuestro presidente proclama la pacificación de los espíritus y aspira con patriotismo ejemplar a la conciliación nacional de diferencias raciales, que pretende el autor de la carta, que la prensa establezca un numerus clausus, destierre a los judíos de sus páginas y auspicie un pogrom para complacer a los pseudo-nacionalistas criollos que dicen estar con Perón y en realidad están con el cadáver putrefacto de Hitler y sus detritus doctrinarios. La apertura a nuevas voces se acompañaba por la apertura a nuevos temas junto a las típicas notas sobre literatura, poesía, teatro, cine, filosofía y música. Las notas del suplemento de la prensa incluían comentarios y reportajes sobre tango, deporte, pintura, cuentos para niños, fotografía, ciencia y tecnología y también hasta moda. Es decir, una visión más amplia, a su parecer, de lo que significaba la cultura en la segunda mitad de ese siglo XX. Semejante perspectiva que combinaba la cultura consagrada y la popular constituía una propuesta cultural alternativa a la línea elitista de intelectuales como Ocampo, o Borges, u otros de los grandes nombres de la vida literaria argentina. Como Alberto Gerchunov y Carlos Grunberg, era profundamente judío por formación y por convicción César Tiempo. Pero al mismo tiempo, estos tres intelectuales optaron por una voluntad explícita de integrarse en la vida nacional argentina. Sus obras enfatizaron la necesidad de un pluralismo tolerante y generoso en una tierra poblada mayormente por inmigrantes. En este sentido, César Tiempo, al igual que otros intelectuales argentinos o judíos u otros dirigentes de la comunidad, intentaron ofrecer una propuesta identitaria a los judíos en la Argentina que diera un peso similar a los componentes identitarios, justamente judío y nacional. La hispanización de su identidad, a través de la adopción de su seudónimo, nunca implicó para Tiempo una renuncia a su judaísmo. En una carta a Jacobo Timerman dice al respecto:
Y no es que me avergüence de mi origen, al contrario, desciendo de rabinos, de masoretas, de talmudistas y de exégetas. Pero me llamo César Tiempo, nombre que adopté a los 15 años y seguí usando toda mi vida a despecho de nazis y resentidos. La figura de Tiempo y su trabajo como director del suplemento cultural de la prensa a partir de su expropiación por el peronismo, en sus palabras, en plena era justicialista, en un diario arrancado de las arpas de la oligarquía para ser entregado al pueblo, y se sirven para matizar algunos de los lugares comunes en la historiografía y en la imagen popular del peronismo, sobre todo el supuesto de que todos los judíos eran antiperonistas, de que todos los intelectuales de prestigio o de peso se alejaban del justicialismo y de que el suplemento cultural de la prensa no tuvo ningún valor o importancia cultural por su carácter propagandístico. Raúl Iriarte interpretaba, con el marco de la orquesta del maestro Miguel Caló, Gime el viento, un tango de Atilio Bruni y de Oscar Rubens. En los años 40 y 50, no eran pocos los judíos que apoyaban al peronismo. Un apoyo por el cual tuvieron que pagar un precio elevado durante la década peronista y después aún del derrocamiento de Juan Domingo Perón allá por septiembre del 55. Precisamente César Tiempo quedó marcado con el estigma peronista
y recibió la aplicación de la ley antisubversiva con el nuevo régimen posterior a Perón, quedando excluido de cualquier posibilidad en el ámbito periodístico o literario. Quizá por esto César Tiempo no ha recibido en la escena cultural argentina, como tantos otros, el reconocimiento que seguramente merece. La gente culta, así como el establishment judío, no le perdonó nunca su simpatía por el peronismo, una simpatía que, según David Viñas, lo haría quedar mal con muchos colegas y amigos. Casi una apuesta a la heterodoxia, dice Viñas. Una vez que se produce el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, y en el marco de la persecución de la autodenominada Revolución Libertadora, los intelectuales que habían colaborado con el tirano prófugo, como se lo denominaba al líder justicialista, se convirtieron en blancos de ataques y objetos de ridículo, y uno de ellos fue justamente César Tiempo. En los años siguientes se le fueron cerrando muchas puertas en distintas instituciones culturales, en periódicos y editoriales, en el cine y en el teatro. Dice César: me aguanté el resentimiento y el odio de todas las fuerzas liberales, amargamente. Recién en los 70 vuelve de los márgenes del mundo de la cultura. El diario La Opinión me invita a contribuir con notas y comentarios, y el diario Clarín le abre las columnas de su suplemento Cultura y Nación. Desde allí, en junio de 1973, reitero su apoyo al peronismo que acababa de volver al poder. Un mes después, César Tiempo es nombrado por el tercer gobierno peronista como director del Teatro Nacional Cervantes, un espacio artístico que sirvió durante los 3 gobiernos de Perón para marcar también políticas culturales y educativas. El nombramiento de César Tiempo reflejaba la apertura y el pluralismo que caracterizaban la política cultural del ministro de Educación y Cultura, Jorge Tayana, padre. A esta altura, la actitud del establishment judío hacia el peronismo era o fue menos hostil, y la sociedad hebraica argentina se une a los que lo felicitan por este nombramiento. Curiosamente, César Tiempo no había sido removido ni renunció durante la gestión represiva de Oscar Ivanišević y luego de Pedro Arregui en el Ministerio de Educación. En el Cervantes, César Tiempo intentó seguir la misma línea cultural que había adoptado para el suplemento cultural de la prensa, ofreciendo un repertorio de autores nacionales y extranjeros y no de teatro de adoctrinamiento político. Una vez más, se esforzaba en elaborar una gestión pluralista en un espacio cada vez más copado por el ala derecha del peronismo hasta que fue expulsado de su cargo en el Cervantes. A pesar de ser respetado por nacionalistas e intelectuales de izquierda, como ya lo expresáramos en los años 20 y 50, César Tiempo quedó marginado y fuera del canon de la literatura argentina. Es tiempo de volver la mirada, por eso lo trajimos al presente, a este autor, editor,
periodista y dramaturgo, y a su aporte justamente a la cultura nacional. Calle como valles de moneda para el pal, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol. Llantos hechos, canto para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambarache de caricia, donde juega la ilusión. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz divina llorando tu tristeza, triste por ser nuestra, triste por tu cruz. Raúl Verón cantaba Tristezas de la calle Corrientes, un tango de Domingo Federico y el gran Homero Expósito, en la interpretación de la orquesta de Miguel Caló. Trajimos justamente a Miguel Caló para ilustrar musicalmente el programa, lo que también trae aparejado los autores de los tangos que hemos elegido, seguramente contemporáneos de César Tiempo, seguramente coetáneos al compartir una mesa en aquellas noches de filosofía, de debate, de música, de poesía, en algunos lugares donde también se destaca la calle Corrientes, nombrada en este tango, en la letra extraordinaria de Homero Expósito. Tratamos de hacer un todo, en donde todo está relacionado, para tener idea del tiempo, para tener idea de la vida social, para tener idea del ambiente cultural en donde se movió, en donde produjo y en donde también sufrió vaivenes César Tiempo. La imagen del primer peronismo, tanto en la bibliografía común como en el imaginario popular, está asociada con la idea de un movimiento plebeyo y antiintelectual, sin distinguir
entre los momentos iniciales del nacimiento y cristalización de este movimiento popular y las etapas posteriores del gobierno justicialista, muchos autores tienden a generalizar y a pintar un cuadro en blanco y negro acerca del divorcio entre las clases letradas y el peronismo durante la década 1945-1955. Según esta visión, los únicos intelectuales que apoyaron al peronismo fueron los nacionalistas católicos de extrema derecha. Como parte de su reacción antiliberal, esperaban que el carismático coronel Perón, con sus ideas estatistas y semicorporativas, enarbolase también las banderas de la religión católica y los valores más tradicionales de la cultura, para así fortalecer la conciencia nacional desviada de su curso por ideas foráneas y extranjeras. Los demás miembros de la inteligencia, como se la denomina, lo miraban con desconfianza, en el mejor de los casos, o con una mezcla de horror y estupor, en su mayoría, como si los términos intelectual y peronista representaran dos tipos de identidades que no eran compatibles. No obstante, a pesar de ser una minoría, no eran pocos los intelectuales que depositaron sus esperanzas en Perón y el movimiento que llevaba su nombre, mientras que los nacionalistas, muchos pertenecientes a la oligarquía tradicional, empezaron a alejarse del peronismo hasta romper con él durante el conflicto que se suscitara con, y progresivamente fuera suscitado con, la Iglesia Católica. Algunos nacionalistas populares, como Arturo Jaureche, Raúl Escalabrini Ortiz o Atilio García Mellid, también se alinearon con el peronismo. Entre las nuevas figuras intelectuales que se sumaron al peronismo podemos mencionar a Elías Castelnuovo, Nicolás Olivari y justamente César Tiempo. Los tres habían pertenecido en los años 20 al grupo literario de Boedo, que asignaba a la literatura una función social. En este sentido, su relación con el peronismo reflejaba reconectarse con la constante preocupación por cuestiones sociales y populares que ya, como se dijo, el grupo Boedo había puesto en evidencia. Estos intelectuales y otros, algunos con una previa militancia en el Partido Comunista Argentino, estaban marginados de la escena cultural nacional, mayoritariamente antiperonista. Frente a esta hostilidad, los intelectuales peronistas intentaban crear sus propios espacios para sus publicaciones y justamente actividades de orden intelectual. En este contexto hay que analizar el establecimiento ya en 1945 de la ADEA o Asociación de Escritores Nacionalistas, la revista cultural Sexto Continente o la revista política Hechos e Ideas, fundada originalmente a mediados de los años 30 como publicación del Partido Radical, que dejó de publicarse en 1941 y fue reiniciada en 1947 por un grupo de nacionalistas populares que apoyaban a Juan Domingo Perón. A esta lista quizá le podemos agregar la revista Argentina de Hoy, publicada por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales. Muchos de sus colaboradores
Venían del socialismo y se consideraban adheridos al peronismo en menor o mayor grado. Entre los escritores que contribuyeron a la publicación argentina de hoy se encontraban, aparte de Nicolás Olivari y Elías Castelnuovo, también los argentinos judíos César Tiempo y Bernardo Ezequiel Korenblit. También el suplemento cultural de la prensa, una vez que pasaba a manos de la CGT, debe ser visto en el contexto en que lo estamos colocando. Casado y padre de 3 hijos, Martín, Blanca y César, César Tiempo había nacido el 3 de marzo de 1906 en Dnipro, Ucrania, falleciendo en Buenos Aires el 24 de octubre del año 1980. Seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina, trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flores silvestres? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad me agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Cansado de llorar, trenzado tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Concluyendo con la ilustración musical correspondiente al programa Día de la Fecha, escuchábamos nuevamente a Raúl Iriarte con la orquesta de Miguel Caló interpretando de Armando Pontier y del gran Homero Expósito, Trenzas. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, sin expresar, honestidad intelectual mediante, que
para el presente programa y su contenido. Nos hemos basado en el trabajo de Renan Rein, titulado De Ucrania a Buenos Aires, César Tiempo y la empresa cultural peronista. Patrio nunca, patrio muerte venceremos, para decirlo mejor, es la consigna, hasta nunca. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención, a pasarla lo mejor posible. Chao.